Muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión que ha planificado la administración del colegio para todos ustedes como padres de familia y también para sus niñas. Vamos el día de hoy a compartir sobre algunas reflexiones que el colegio ha considerado importante que pudiéramos compartir con todos ustedes. Ahora con la ventaja de la tecnología, entonces lo hacemos a través de la teleconferencia y entonces les doy con esto la bienvenida a este espacio de reflexión donde vamos a hablar de varios temas y vamos a empezar entonces ahora directamente viendo un pequeño video que he seleccionado para ustedes y se los dejo por aquí. DanceTillStars.com. Muy bien. Un video que seguramente más de alguno de los presentes ha visto. Sería bueno que ahora allí en nuestro espacio familiar pudiéramos platicar sobre qué nos movió este cortísimo video, qué nos hizo pensar o repensar este video, qué emociones nos hizo sentir, qué estamos sintiendo ahora después de haber visto el video. Podemos platicar sobre eso un ratito allí con los más cercanos. También podríamos reflexionar muy bien sobre, tal vez nos hace pensar algo sobre nosotros mismos, esta niña, y cómo el mensaje nos ha llegado. Tal vez nos hace reflexionar sobre cómo estamos viendo las cosas, cómo estamos interpretando la vida y lo que nos ha tocado en esta vida. Podemos también reflexionar sobre eso. Es muy inspirador. La verdad es que el video es muy inspirador. Podemos partir y tomar muchas lecciones, pero cada uno pensará en las suyas. Pero justamente de lo que este video nos presenta es de lo que vamos a hablar el día de hoy. De todas estas situaciones adversas que hemos estado pasando, que hemos estado viviendo, y de cómo las hemos enfrentado y cómo las hemos resuelto y cómo estamos después de esa experiencia. De eso es justo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, como les decía, el colegio me ha pedido que prepare para ustedes este tema. Están interesadas en el colegio, interesados en que ustedes puedan reflexionar sobre los modelos de fortaleza y valentía que son
nuestras niñas. En eso quieren que reflexionemos el día de hoy. En los últimos años, ahora, ya podemos decir en los últimos años, hemos estado pasando una serie de situaciones que son muy nuevas y creo que cada vez lo vamos a experimentar así. No estábamos preparados para eso. Llevábamos una rutina de por lo menos unas 3, 4 generaciones en las que no había pasado una situación como esta. Tal vez lo último que como país habíamos vivido había sido el conflicto armado interno. Hubo una época de mucho sobresalto y de mucho sufrimiento, y eso fue una generación anterior. Pero las generaciones actuales no habían pasado una situación como la pandemia y las consecuencias que la pandemia nos ha traído. Entonces, de tal manera que es una situación inédita. No habíamos pasado eso, no nos habíamos medido, no sabíamos cómo íbamos a resultar después de una situación tan difícil como esta. Y entonces tenemos que repensar cómo es que hemos salido de esa situación. Y vamos a revisar, ahora ya hay estudios, ya podemos revisar cuál ha sido el impacto de la pandemia en niños y jóvenes. Eso ya lo podemos, pues más o menos por experiencia un poco, ¿verdad? Pero también ya hay datos estudiados que nos presentan, como en este caso, la Organización Panamericana de la Salud, en un estudio que hizo en el 2021. Pues ya tenemos datos sobre el impacto que esto nos ha traído. Lo más probable es que esto es lo inmediato, pero conforme transcurran los años, vamos a ver siempre que pasa esto, siempre que en la humanidad hay un evento que es verdaderamente importante, que trastorna la vida de la humanidad, siempre hay cambios. Lo que sucede es que no los vemos en los siguientes 5 años, sino que se empieza a ver esto en una oleada de cambios que se suceden a partir de los 5 años, 10 años. Empezamos a ver el impacto que este evento tiene y cómo va a modificar nuestra vida. Podemos ver ya algunas ideas de cómo ha ido modificando nuestra vida, pero seguramente lo vamos a seguir viendo o lo vamos a ver más definitivamente conforme los años pasen. De pronto, el impacto que la pandemia ha tenido en niños y jóvenes, la Organización Panamericana de la Salud nos dice que ha sido muy importante el impacto a nivel educativo. Nuestra vida sucedía de una manera rutinaria, sabíamos qué hacer, los ciclos, estaba organizado, el tiempo estaba organizada, la vida y los quehaceres de la familia, estaba organizado todo. Y con esta crisis, lo primero que se desorganizó fue la rutina. La rutina que en la educación, y aquí vino la crisis, tuvimos que tomar nuevas decisiones, adaptarnos, todo nos cambió. Y esto impactó grandemente en las dinámicas psicológicas, en las dinámicas familiares, en las dinámicas de las relaciones. Impactó grandemente. Cada uno de los que está escuchando sabrá en qué le impactó esta crisis educativa, cómo nos tuvimos que adaptar. Hay familias que no estaban acostumbrados a estar juntos, que no estaban acostumbrados a estar con sus hijas, con sus hijos en casa. Y la crisis en la educación con la pandemia nos obligó a tener que estar juntos, porque no había de otra. Nos obligó a muchos papás, nos obligó a ocuparnos de nuestros hijos, porque no lo habíamos hecho antes. Y nos obligó esto a hacerlo. A otros nos obligó a tomar otras decisiones, a cambiarnos de trabajo o incluso a dosificar el trabajo. A otros, etcétera, etcétera. Pero la crisis en la educación tuvo un impacto. Tuvimos que adaptarnos a los modelos a distancia, tuvimos que adaptarnos a la tecnología
Y esto es ya un impacto, ¿verdad? De la pandemia. Vamos a ver cómo cada vez seremos más tecnológicos y cómo cada vez en las ciudades la tecnología será un asunto muy, muy importante en cómo vamos a ir viviendo nuestras vidas. Entonces, la educación fue la primera en tener una crisis. Creo que poco a poco nos hemos ido reorganizando, hemos ido tratando de volver a lo que creemos que es la normalidad o a lo que le han denominado la nueva normalidad y todo esto, pero sabemos que no somos los mismos. Sabemos que esto que impactó en la educación nos hace diferentes a partir de hoy. No somos los mismos después de la crisis educativa. Muchos niños se quedaron solos, sin quien los acompañara, porque sus maestros los acompañaban, sus maestras los guiaban y se quedaron solos. A nivel público, la crisis educativa es verdaderamente severa. Los niños llevan años sin recibir clases, las escuelas se cerraron, los niños quedaron abandonados. Sabemos cómo funciona la educación y el magisterio en nuestro país. Y la crisis educativa es importante. El impacto que vamos a tener en la educación a nivel nacional será, creo que todavía no lo hemos estudiado y será muy grande. Entonces, estamos todos de acuerdo con que haber modificado el ritmo de la educación y cómo lo llevamos trajo una crisis. Tuvimos que redecidir y repensar. En las ciudades fue menos impactante que en los lugares más alejados de las ciudades, en donde, como les decía, los niños simplemente abandonaron la escuela. Simplemente se fueron y simplemente no han vuelto. No se han abierto las escuelas, no está, simplemente ha sido así. Pero también vinieron las crisis en la salud física. Todos estábamos asustados, muchas familias perdieron a más de un miembro, todos conocemos a alguien que murió, o sin un familiar, a un cercano que murió como consecuencia del COVID-19 y esto no ha parado, seguimos viéndolo, ¿verdad? Estamos en plena pandemia. Entonces vino crisis en la salud pública, en la salud física, perdón, de cómo las condiciones en la salud fueron importantes para poder definir el impacto que el virus iba a tener en los cuerpos, ¿verdad? Estábamos en crisis con la salud, los niños enfermándose y demás en casa, en el confinamiento. Pero también esta pandemia y el confinamiento nos trajo crisis en la salud mental. Fíjense que nunca se había hablado tanto en la historia de la salud mental, sino es en la pandemia. Y es en la pandemia y es en el confinamiento cuando empezamos a darnos cuenta, empezamos, digo, como a nivel global, ¿verdad? Empezamos, pues la mayoría de seres humanos y las instituciones a hablar de salud mental. Empezamos a cuestionarnos la salud mental. Empezamos a cuestionarnos qué estaba pasando con esta nueva manera de vivir que vino a irrumpir la rutina que llevábamos. Estar en el confinamiento, estar todos juntos por mucho tiempo, no tener oportunidad de movilización, todo cambió. Y entonces esto despertó mucho de la crisis en la salud mental. Muchos problemas de la salud mental se dispararon, el consumo de drogas se disparó el consumo de alcohol de una manera estratosférica, se disparó el maltrato a las mujeres y a los niños en el confinamiento. Estos son datos reales, ¿verdad? Tenemos información sobre esto. Y que tiene que ver con la salud mental y que tiene que ver con lo que está pasando ahora. Pero entonces la salud mental cobró un papel importante durante la pandemia. Empezamos a hablar más sobre esto. Y entonces ustedes me imagino que se pueden cuestionar ahora, bueno, ¿cómo nos afectó aquí en la casa
esta pandemia? ¿Cómo impactó a mis hijas? A ver, pueden hacer ustedes ahora allí este ejercicio de repensar. Tal vez nos puso tristes durante un tiempo, tal vez tuvimos alguna dificultad con algún trastorno de la alimentación, ya sea ingerir mucho o no ingerir. Eh, ¿Cómo nos afectó la pandemia? ¿Cómo eran nuestras relaciones? ¿Era un ambiente hostil en casa? ¿O es un ambiente hostil en casa? ¿O es un ambiente más favorable? ¿Aprendimos a relacionarnos bien? ¿Aprendimos a hablarnos bien? ¿Aprendimos a llevarnos bien? ¿Cómo nos afectó en nuestra salud mental la pandemia? Y ustedes como papás deben cuestionarse cómo esto afectó a nuestras hijas. ¿Cómo las afectó? Es bueno que sepamos eso y que tengamos información sobre el impacto que tuvo la pandemia en nuestras hijas. Y luego la crisis familiar derivado de los problemas de convivencia, problemas socioeconómicos, el desempleo, los grandes conflictos familiares que se dieron, ¿verdad? Muchas familias se la pasaron mal, con muchas penas, por las pérdidas de empleo, por los recursos escasearon, tuvieron que estirar la situación para poder sobrevivir. Esto afectó grandemente también. Quizás todos conocemos a alguien que no se la pasó muy bien durante la pandemia. Estaba no solo con la angustia de poder sufrir el contagio del virus, sino que también la pena de perder el empleo, la pena de no tener para la supervivencia, la pena de lo que iba a pasar con nosotros después de que esto se acabara y si no teníamos cómo sobrevivir. Teníamos todos ese miedo. Y los problemas económicos y el desempleo jugaron un papel muy importante, o están jugando un papel muy importante, ¿verdad? En nuestra familia. Entonces, esto es como el impacto, y como esto, ¿verdad? Impacta a nuestros jóvenes. Cómo esto impactó a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Tenemos que estarlos observando ahora para saber si hay alguna secuela de esta situación. ¿Cómo afectó en cuanto a la salud mental el asunto de la pandemia? Y en algunas situaciones todavía es presente. Pues los niños se vieron encerrados, ¿verdad? Algunos en situaciones muy adversas, en espacios muy pequeños. ¿Y por qué los lugares de recreación, los parques estaban cerrados? Las áreas públicas estaban cerradas, entonces los niños tuvieron que quedarse encerrados. Y esto pues afecta a la salud mental y más de un niño que se está desarrollando, de un adolescente. Se sabe que 1 de cada 7 adolescentes sufre un trastorno mental diagnosticado. O sea, después de la crisis sabemos ahora que 1 de cada 7 adolescentes, es un número altísimo, tiene un problema, tiene un trastorno mental y ya fue diagnosticado. Eso se sabe ahora. Otro dato que es también muy importante es que pareciera ser que 46,000 adolescentes se suicidan cada año. ¿Y de qué estamos hablando? No estoy muy seguro del dato si se refiere a Latinoamérica, más creo que sí, pero es la quinta causa de muerte. Si dividimos esto en nuestro país, vamos a ver que son muchos adolescentes que se la están pasando muy mal. Hace unos días salía una noticia en un medio de comunicación de muerte sospechosa de niños por asfixia. Muchos niños se están asfixiando. O sea, nos preocupa la salud mental. Nos preocupa la salud mental de los niños y de los adolescentes como consecuencia de todo esto que está pasando. Hubo también aumento de la ansiedad en esta crisis sanitaria y aumento de la depresión. La ansiedad y la depresión no solo aumentó en adolescentes y en niños, sino que también en adultos. Los adultos mayores parece ser que fueron los menos afectados con estos dos últimos temas.
Necesariamente al pensar en esto, en el impacto, en estas cifras, en el impacto que tuvo la pandemia, que está teniendo esta pandemia, nos tenemos que preguntar, ¿pero será que a todos los adolescentes? ¿Será que a unos adolescentes? ¿Será que a unos niños? No tenemos que pensar. ¿A quiénes? ¿A qué adolescentes? ¿A qué niños les impactan estos eventos que son verdaderamente disruptivos, ¿verdad? Que rompen con la vida como la traemos y tendríamos que pensar a quiénes les afecta directamente. Vamos a revisar algunos puntos de a quiénes les afecta directamente. Llamamos los factores de vulnerabilidad, lo que nos hace vulnerables, lo que nos hace propensos a esto. Esto nos va a servir más adelante para que entonces pensemos como padres de familia, bueno, y entonces, ¿qué puedo hacer, verdad? Para cambiar esto, pues justamente esto que les voy a decir ahora. Los adolescentes y niños más afectados pertenecen a familias y a hogares que tienen múltiples problemas. Digamos que todas las familias de humanos tenemos dificultades, tenemos problemas, todos. Si somos humanos tenemos problemas, todos. Pero hay familias que tienen más problemas y no las resuelven. Por ejemplo, hay violencia intrafamiliar. Esto de la violencia es un factor verdaderamente importante. Lo tenemos que revisar. Si en el interior de la familia hay violencia, ya sea física, sexual, económica o psicológica, eso va a afectar a sus hijas. Lo tienen que revisar. No hay, no hay de dónde. Y si viene un evento como esto, que es una pandemia, eso va a reventar por algún lado. Eso nos va a afectar. Entonces, este es un factor de vulnerabilidad. Si un niño, un adolescente pertenece a una familia en donde se vive violencia al interno, es un factor de vulnerabilidad. Cuidado, cuidado con eso. Otro factor de vulnerabilidad es el nivel de responsabilidad de los padres, cómo los padres responden y cómo los padres atienden a sus hijos. Este es otro factor importante, porque para muchos, espero yo que ustedes estén allí, quienes me están escuchando estén dentro de esto que voy a decir, para muchos la pandemia y el confinamiento fue una bendición. Fue una alegría pasar tiempo juntos. Fue una alegría estar compartiendo. Espero que haya sido así para ustedes, pero para otros, esa capacidad de estar juntos, esa capacidad de responder a nuestros hijos, no es así. Y ese es otro factor de vulnerabilidad. Cuando los papás no leen las necesidades que sus hijos están pasando. Es otro factor de vulnerabilidad. Si hay en el interior de la familia abuso de sustancias, uso de drogas, uso de alcohol, es otro factor de vulnerabilidad. Esto en general, lo que estoy diciendo de los factores de vulnerabilidad nos hace vulnerables para todo, no solo por una pandemia, nos hace vulnerables para todo. Y son datos que tenemos que revisar, ¿verdad? La calidad de la relación de pareja es otro factor importante en los factores de vulnerabilidad. La pareja, en la familia, la pareja es lo más importante. Porque si la pareja está bien, van a poder manejar bien el resto de la familia. Entonces, la calidad de la relación, cómo se llevan la pareja, si se llevan bien, si se llevan mal, si saben tratarse bien, esto es un factor, ya sea que favorezca la salud mental de los niños o que sea un factor de vulnerabilidad, que los haga propensos a que puedan desarrollar algún problema. Hay otros factores de vulnerabilidad. ¿Qué tanto tenemos una red social de apoyo? ¿Qué tanto tenemos amigos que nos apoyen, familia que nos apoyen? ¿Qué tanto nosotros apoyamos a otros? ¿Qué tanto tengo una red social de apoyo? Miren, esto es muy importante, verdaderamente importante. Después de esta crisis sanitaria tenemos que darle todo el valor a esto como lo hacían nuestros antepasados en generaciones pasadas. El valor de la red social de apoyo. Si no la tienen, si descubren que no tienen una red social de apoyo, pues hay que construirla.
hay que hacer redes de amigos, tenemos que integrarnos nosotros también a otras redes de amigos para apoyarnos en situaciones difíciles, preocuparnos de los demás y permitir que los demás se preocupen por nosotros en una situación en la que estemos necesitando el apoyo. Lo que sucede con la red social de apoyo es que nuestro cerebro lee que en una situación de crisis no está solito, no está abandonado. Y entonces la red social de apoyo sostiene para evitar la depresión, sostiene para evitar la ansiedad, porque se sabe apoyado, se sabe pensado, se sabe querido por otras personas. Es absolutamente importante la red social de apoyo. Entonces, hemos hablado hasta aquí de algunos efectos que ha tenido esta crisis sanitaria, cómo afectó esto la salud mental. Ya les di ahí algunos datos y hemos hablado también de los factores de vulnerabilidad en niños y en adolescentes. Sería bueno repensar cuántos factores de los que yo he mencionado, estos son solo algunos, pero cuántos factores de los que yo he mencionado podrían afectarnos a nuestra familia. Y si tenemos uno o más de uno, pues poner manos a la obra y buscar ayuda y resolverlos y trabajar, ¿verdad? De eso se trata. Vamos a ver, en la infancia me han pedido que revisemos qué secuelas emocionales estamos observando. Vamos a entender que en la infancia son todos los niños que están en la escuela primaria, todos los que están cursando la primaria. Entonces, esta es una etapa eh, de desarrollo evolutivo, de latencia. Quiere decir que en esta etapa, en la infancia, no hay muchos cambios. Los cambios sucedieron al inicio de la vida, la primera infancia, y van a pasar después de que terminen la primaria. Ya va a ser la plena adolescencia, y entonces ahí va a haber un cambio. Pero en estos años es una etapa evolutiva de mucha latencia. Latencia quiere decir que está todo ahí, pero no pasa nada. Todo está como en pausa. En esta etapa, los niños y las niñas están dispuestos a aprender. De eso se trata su vida, del colegio, del aprendizaje, quieren convivir con sus padres y sus cuidadores primarios, les encanta la vida familiar, les encanta hacer cosas con la familia en esta etapa. Estas son como las características más importantes en esta etapa evolutiva de la infancia. Entonces veamos qué secuelas pudo haber tenido esta situación. Pues mala relación con los padres por los temas educativos, ¿verdad? Como ya hablamos, tuvimos que adaptarnos a los temas de la educación, a todo lo que esto implicó y adaptarnos y poder convivir de otra manera. Muchos padres se volvieron los maestros de sus hijos, muchos padres tuvieron que lidiar con lo que no sabían que era antes la tarea escolar. Muchos no lo sabían y se enteraron aquí, se enteraron apoyando a sus hijos, se enteraron lo que es hacer las tareas, lo que es acompañar a sus hijos. Y si los niños tenían dificultades de aprendizaje, esto empeoró. Esto fue peor porque, imagínense, requería más de los padres. Y entre más pequeños, más necesidad de atención de los papás. Y entonces esto pudo haber sido una de las secuelas, la mala relación con los padres por los temas educativos. Otro punto es la disminución de los lapsos de atención, ¿verdad? Los niños en esta etapa recibiendo atención a distancia y recibiendo atención a través de la tecnología, pudimos observar que sus lapsos de atención no es que se disminuyeron, pero de repente nos ha costado un poco en la tecnología educativa. Tecnología educativa me refiero a toda la técnica que usamos en la educación, como adaptarnos a
a los procesos de cómo el cerebro del niño aprende. Al día de hoy esto ya no es así, sabemos los periodos de atención, sabemos cuánto un cerebro puede aguantar frente a una misma actividad y cuánto es lo prudente de estar. Seguramente en su colegio lo saben y saben los periodos, cómo están hechos. Pero para muchos papás esto era desconocido en el momento de la crisis. No sabían y pensaban que pasar 8 horas frente a la computadora, sentados frente a la computadora, era que estaban estudiando. No estaba pasando eso. Un aspecto muy importante es que se disminuyó la socialización, la sociabilidad de los niños. Ya no pudieron salir, ya no pudieron compartir con sus iguales, ya no miraban a sus iguales, ya no compartían con sus iguales. Esto es verdaderamente importante. Aunque los niños a esta edad no es prioritario, la socialización es necesaria, es más que necesaria. Y pues por el confinamiento, las medidas de distanciamiento, los cierres de colegios y todo esto, pues disminuyó la socialización. Otra secuela muy importante es que, como lo decíamos antes, pues se dio un disparo, ¿verdad? Del miedo. Teníamos todos miedo, estábamos muy asustados. Teníamos miedo de qué iba a pasar, tristeza y desesperanza. Y esto se incrementó si alguien en la familia murió por alguna situación de COVID. Entonces, había dominio de las emociones y esto puede ser que todavía exista. Entonces, sí tenemos que observarnos, ¿verdad? Sobre esto, si alguna de estas emociones sigue apareciendo. Y pues, otra consecuencia es que los niños han tenido que vivir las pérdidas y sus duelos. No me refiero únicamente a pérdidas y duelos de personas que murieron, sino que pérdidas y duelos de todo lo que perdimos, todo lo que era nuestra vida, cómo estábamos acomodados a llevar nuestra vida y cómo eso desapareció. Cómo perdimos eso, cómo perdimos una vida anterior, una vida de unos amigos, un grupo, una forma de llevarlo y todo se perdió. Y entonces eso implica necesariamente vivir el duelo y vivir estas pérdidas. En la adolescencia, que es una etapa pues evolutiva de muchos cambios, quienes tengan hijas adolescentes pues lo sabrán, ¿verdad? Hay cambios químicos, su química, sus hormonas están cambiando, hay muchos cambios físicos, muchos cambios psicológicos que son muy importantes en esta etapa de la adolescencia, que termina más o menos a los 21 años, ¿verdad? En la etapa evolutiva decimos que es entonces el desarrollo de la adolescencia, que ya no es latente, sino que ahí se despiertan todos los cambios y el adolescente tiene que adaptarse, tiene que aprender. A diferencia de los niños, el adolescente quiere distanciarse de sus padres, quiere ser él, está encontrando su identidad, está buscando su identidad, está buscando su propio espacio en este mundo. Esos son los adolescentes. Lo último que quieren es estar pegados a sus padres, pero no porque no nos quieran los adolescentes, sino porque es una etapa natural en la que psicológicamente necesitan buscarse, necesitan encontrarse, resolver un conflicto muy interno que tienen, que es natural. Por eso es que los pares, o sea, los iguales, son de suma importancia para los adolescentes. Los pares son verdaderamente importantes. Los iguales, ¿verdad? Los grupos de amigas, las actividades con sus amigas, son lo más importante en esta etapa. En la etapa adolescente, lo más importante tal vez yo me atrevería a decir que es la socialización con sus iguales. Ellos, sus iguales,
compañeros o compañeras les van a decir quiénes son en esta vida, van a ayudar a encontrarse. Es muy importante este tema de la socialización. Y pues hay un menor interés por el aprendizaje, ¿verdad? Se recuerdan que con niños todo se centraba en aprender, todo se centraba en el colegio, en disfrutar, en aprender cosas nuevas. Aquí se disminuye, sino más bien quieren hacer cosas todo el tiempo con sus iguales, todo tiene que ser diseñado por ellos, quieren tener el control y demás. ¿Qué secuelas pudieron haber encontrado ya o estamos viendo con adolescentes luego de confinamientos y de la pandemia? Pues muy probablemente la rebeldía aumentada, ¿verdad? Esto es una cuestión que muchos padres han hablado, ¿verdad? Que la casa se volvió insostenible, se peleaban todo el día, estaba más rebelde que nunca, pues claro, estaban resguardados, ¿verdad? Entonces era lógico. Se incrementaron los problemas de ansiedad y depresión con adolescentes mucho, mucho, mucho. Con esto tenemos información, se ha referido, ¿verdad?, que varios adolescentes en el 2020 y 2021 se quitaron la vida. Hay información aquí en Guatemala, tenemos información sobre eso. Se incrementó la introversión y el aislamiento como una consecuencia y los problemas de aprendizaje por desinterés o dificultades, ¿verdad? No les interesaba el colegio, no les interesaba sentarse frente a la computadora y estoy hablando de los adolescentes que tenían poca capacidad de gestionar sus conflictos, ¿verdad? De ellos estoy hablando. Puede ser que nada de lo que yo diga o pocas cosas de las que yo estoy diciendo tenga que ver con su hija adolescente. Y si es así, pues qué bueno, su hija adolescente tenía suficientes recursos psicológicos, emocionales, mentales para poder enfrentar esto. Pero se recuerdan que vimos los factores de vulnerabilidad. Por supuesto que los niños que estaban en situaciones de vulnerabilidad, los niños que no se sentían apoyados y que no sentían que tenían una red social de apoyo, hicieron crisis los adolescentes en estos años de pandemia. Como no es como por eso, sino como por consiguiente, ¿verdad? Por lo tanto, tenían conflictos antes, se potenciaron, se hicieron evidentes durante la pandemia. Muy bien. Hay algunos asuntos, unos temas, unos conceptos que es importante que diferenciemos para saber si algo de esto está pasando en casa, si algo de esto está pasando con nuestro adolescente y si debemos buscar ayuda o debemos informarnos un poco más, que igual también sería buscar ayuda, ¿verdad? Me han pedido que diferenciemos algunos conceptos y el primero es diferenciar ansiedad con preocupación. Si es lo mismo estar ansioso o si es lo mismo estar preocupado. Entonces vamos a ver las características de cada una. Pues la ansiedad es una manifestación, ¿verdad? Se siente en el cuerpo, es una conducta. Hay molestia cuando estamos ansiosos, tenemos taquicardia, el ritmo cardíaco elevado, tenemos sudoración de las manos, tenemos agitación de las extremidades, estamos moviéndonos todo el tiempo, moviendo pies, moviendo manos, tenemos dificultades para dormir, tenemos sobre una sensación de vacío o de peso en el pecho. Esto es ansiedad, se siente en la ansiedad. Cuando es preocupación, se siente en la cabeza.
Pero no es que en la cabeza se sienta la preocupación, sino que como la preocupación son ideas, ¿verdad? Estamos preocupados por algo, porque algo pasó, porque no nos alcanza tal cuestión, porque alguien está enfermo, porque tenemos una preocupación, una idea que pasa todo el tiempo en nosotros. Y esto se experimenta más en la cabeza. Ahora, con respecto a la ansiedad no es concreta. Si preguntamos por qué está ansioso, la persona no lo puede describir. Solo sabe que está en una situación complicada, con toda la sintomatología que les dije antes, ¿verdad? Siente el nudo en la garganta, las manos sudorosas, con dificultades para ir al baño, dificultades para respirar. No es algo concreto. En cambio, en la preocupación sí tiende a ser un tema concreto. Se tiende a decir exactamente qué es lo que me está preocupando. Con la ansiedad, las ideas y lo que nos preocupa no es tan realista, es menos realista, porque como no podemos concretarlo, no podemos decir exactamente qué es lo que me preocupa, entonces no es tan realista la preocupación. Con la preocupación sí es muy realista, con el ejemplo que les ponía, ¿verdad? Pues tengo un examen y eso me preocupa. Ah, ok, eso es muy realista, lo puedo entender. Así, todos los seres humanos, todas las personas se preocupan por un examen. Con la ansiedad es menos realista. Con la ansiedad los pensamientos e imágenes mentales, ¿verdad? Son pensamientos e imágenes mentales. Yo me propongo escenarios, me propongo a pensar escenarios y les estoy pensando qué pasaría si tengo pena de esto, pero no es realista. Y las imágenes se repiten una y otra vez, una y otra vez. Es un miedo, en realidad la ansiedad es un miedo exagerado y es irracional. Todo el tiempo estoy aquí. Cuando son chiquitos, lloran por la separación de sus cuidadores, ¿verdad? De su papá o de su mamá. De adolescentes es otra manera, es más como les estaba explicando, ¿verdad? Cuando solo estamos preocupados, entonces podemos decir sin dificultad lo que nos preocupa, lo podemos verbalizar, ¿verdad? Bueno, estoy preocupado por esto y por esto, y lo puedo verbalizar. En la ansiedad no sé exactamente qué es lo que me tiene con tanto miedo. La ansiedad afecta la vida cotidiana. Empezamos a tener problemas de salud, empezamos a que no querer salir, a evitar lugares, a evitar personas, empezamos todo eso. Con la preocupación, la afección no es tanta. Con la preocupación, eh, lo, lo, lo podemos hasta localizar, ¿verdad? Porque es lo que nos preocupa. Entonces, espero que nos haya quedado claro cuáles son las ideas entre ansiedad y preocupación. Ahora es diferenciar tristeza y depresión. Necesitamos diferenciar esto. Es otro concepto que es muy importante, ¿verdad? Con la tristeza decimos que es una emoción, es una emoción normal que todos experimentamos, ¿verdad? Regularmente se experimenta en el pecho, en la caja torácica. La tristeza tiene unas causas concretas. Estoy triste porque perdí tal cosa, porque pasó tal otra cosa. Tiene causas concretas. Eh, no perdemos la capacidad de disfrutar y es temporal, pasa. Es muy localizable y entonces pasa, cuando se termina lo que nos está entristeciendo, pasa. Ahora, con la depresión, al igual que como hablábamos con la ansiedad, es muy parecido, ¿verdad? Es un trastorno del estado del ánimo. Es un trastorno del estado del ánimo y
A veces aparece sin motivo aparente. La depresión nos paraliza. Eh, La depresión nos paraliza, ¿verdad? Sin un motivo aparente. Eh, Aunque sí hay motivos para estar deprimidos. Son situaciones que han dañado y quebrantado nuestro estado de ánimo antes. Eh, es duradera. La depresión en realidad puede quedarse meses en la vida de una persona. Entonces, tristeza y depresión se parecen, pero los podemos diferenciar en la intensidad, cuánto molesta una y otra. La depresión es profunda, la tristeza pasa, la depresión permanece por más tiempo y afecta nuestra vida. Puede ser que haya momentos en que el adolescente no se quiera levantar, no quiera hacer ninguna actividad que disfrute, que el adolescente no quiera eh, hacer lo que antes disfrutaba tanto, lo que antes podía hacer con tanto placer, un deporte, una actividad grupal, de repente ya no lo quiere hacer. Y entonces afecta. Allí estamos hablando de que hay que poner atención y tendríamos que ver que no sea depresión. Tenemos que observar cómo está en los adolescentes, tenemos que observar cómo está su ingesta alimentaria. Si está comiendo más de la cuenta, si está comiendo menos de la cuenta. Tenemos que observar cómo está su calidad de sueño, como si duerme mucho, si duerme poco, si duerme lo que esperamos, las horas que se esperan. Tenemos que estar observando todo eso en los adolescentes. Entonces, vamos a ver ahora, que ya vimos un poquito los problemas que podríamos tener, entonces, ¿qué podemos hacer como padres? Lo primero es que tenemos que aceptar, tenemos que ver que nuestros hijos necesitan, necesitan personas, necesitan adultos que estén allí para apoyarlos, para entenderlos, para comprenderlos. A veces es muy difícil y con nuestros propios hijos es más difícil, pero nuestros hijos necesitan eso. Necesitan saber que hay adultos interesados en ellos o en ellas que los quieren ayudar, que los quieren proteger. Adultos que quieran hablar con ellos. Eso necesita un adolescente, un hijo. Entonces nosotros es lo primero que tendríamos que pensar. Tenemos que repensarnos como padres, ¿qué tan disponible estoy yo para mis hijos? Eso es lo primerísimo que tenemos que preguntarnos. Estar disponible quiere decir que cuando yo tenga el tiempo para estar con ellos, realmente estoy con ellos. Suspendo el teléfono, suspendo reuniones, suspendo trabajo. Estoy disponible, ¿verdad? Disponible, dispuesto. Lo tengo que cuestionar. ¿Qué tan disponible estoy para mis hijos? Esa es la primera actividad que hay que repensar y el primer compromiso después que hay que hacer. Mejorar la disponibilidad. Ya les expliqué antes que los niños y adolescentes que presentaron grandes problemas es porque no tenían padres disponibles. O muy probable esa sea una causa, la no disponibilidad de los padres. Otro aspecto que tenemos que estar muy atentos para hacer como padres es, ¿puedo leer los estados emocionales de mis hijos? Quiere decir, estoy atento y sé cuándo les pasa algo. ¿Puedo leer sus estados emocionales? ¿Me preocupo en eso? ¿Puedo identificar cuando a alguno de mis hijos les está pasando algo? ¿Lo puedo identificar? ¿Puedo responder a eso?
Si no puedo identificar cuando a uno de mis hijos les pasa algo, entonces debo esforzarme ahora en leer los estados emocionales de mis hijos para después poder responder a esos estados emocionales. Esas son las dos primeras grandes tareas, grandísimas tareas. No es nada fácil poder hacer esto que les acabo de mencionar. Estar disponible y leer el estado emocional de nuestros hijos. Y hay un tercero que lo mencioné ya antes, pero es la responsividad. Yo puedo leer los estados emocionales de mis hijos, estoy disponible y puedo responder a eso que estoy viendo aquí. Soy capaz de responder. Si me abordas, lo puedo entender y le puedo responder desde su propio estado emocional que mi hijo está viviendo. Entonces no lo olviden. Disponible, capaz de leer y responsivo. Un padre que puede responder a los estados emocionales de sus hijos. Hay situaciones en donde el adolescente viene y expresa algo y el papá ni siquiera escucha. De una vez para y dice, ¡ah! Y de una vez no escucha. Entonces eso es estar disponible, responsivo, escuchar, tomarnos el tiempo para poder responder a esto. También podemos cambiar la narrativa de los hechos, ¿verdad? Vamos a empezar a cambiar y no ser tan dramáticos, ¿verdad? Como por ejemplo, estuvimos encerrados. No, estuvimos confinados, estuvimos resguardados, protegidos, así estuvimos. La vida es muy dura, no. En este momento de la historia, la estamos pasando mal. Pero lo más probable es que esto mejore rápido, mejore en un tiempo. O sea, cambiar cómo narramos la cuestión, ¿verdad? Si tengo mala suerte. No, no, no. Esto no te salió. Pero quizás la próxima vez, quizás si pruebas, puedas alcanzarlo la próxima. Es importante, padres de familia, que sigamos rutinas. Esto da mucha estabilidad emocional. Traten de que su vida y la vida en casa sea predecible, que hayan rutinas, ¿verdad? Por favor, coman todos en la mesa, no coman todos dispersos, que haya un lugar para la comida, que haya una hora para ver la televisión específica. Eh, lo más que deberíamos de permitir. Bueno, ahora con las pantallas es muy difícil, es muy complicado definir las horas del uso de la pantalla, pero que si no es educativo, lo más que podemos permitir son 2 horas de recreación frente a una pantalla. Todo. Teléfono, computadora, televisión, no más de eso. Los niños tienen sus rutinas, tienen que hacer actividad física, tienen que hacer mucha actividad física. Por lo menos 2 horas, 1 hora, 2 horas de actividad física. Padres de familia, promuevan por favor a que sus hijas hablen de sus emociones, que les cuenten cómo se sienten, que hablen de lo que está pasando, de lo que están viviendo. Esto es muy importante. Si no sabe cómo hacer, ahora hay muchos materiales que nos pueden ayudar para entablar esta comunicación con los hijos. Si tenemos un problema en casa, si hay un problema con el adolescente, con el niño, no lo eviten. Háblenlo hasta que encuentren una salida, hasta que encuentren una solución. Lo peor es evitar los problemas, evitar querer resolverlos porque los niños se los hacen dueños de ellos y después tenemos otras complicaciones. Entonces hay que estimular a que las niñas hablen sobre lo que están sintiendo, lo que están pasando. Hay que verificar lo que escuchan y la información que están obteniendo, ¿verdad? Documéntese usted de qué está escuchando su hija, qué información recibe de todos los temas, porque con el boom de la información, toda la información está ahí disponible, no es muy difícil encontrarlo. Verifique, por favor, confronte usted las opiniones, ayude a su hija a tener una opinión crítica sobre lo que escucha y no solo que se crea lo que escucha y sin oportunidad a cuestionar. Debemos
cuestionar lo que escuchamos. Si estamos dentro del hogar, si está siendo difícil salir, hay que buscar distracciones dentro del hogar. Podemos, la creatividad es quizás la que nos hace falta, pero podemos buscar distracciones dentro del hogar, hacer tareas juntos, compartidas, tiempo de relajamiento, tiempo de diversión en familia. Esto es lo que los niños nunca van a olvidar, el tiempo que compartieron con ustedes y cómo lo disfrutaron. Un rompecabezas, un juego de mesa, un juego no sé, hay una diversidad de actividades que podemos hacer en la casa sin necesidad de gastar, sin necesidad de salir a consumir. Podemos hacer cosas en la casa. Claro, entre más pequeños es más fácil. Entre más adolescentes necesitarán más convivir con sus iguales, como yo se los planteaba. Y tenemos, esto es muy difícil para ustedes como padres de familia, para mí, ser modelo emocional, ser un ejemplo de cómo gestionar las emociones. Ser un ejemplo de cómo gestionarlas quiere decir que si estoy enojado no quiere decir que aguánteme porque estoy enojado, no, tengo que gestionar mi enojo. Si estoy cansado, tengo que gestionar el cansancio, tengo que gestionar la depresión, le tengo que enseñar a mis hijas cómo hacerlo. Necesitan un modelo y si yo soy el padre o la madre, tengo que ponerme las pilas y ver cómo aprendo a gestionar esto. Escúchese unos podcasts, mire algo en la computadora, en YouTube, hay autoayuda, hay gente ayudando, grabando cosas que nos pueden dar pautas para aprender a que podamos ser un modelo emocional. Nuestros niños necesitan modelos saludables de cómo salir adelante con esto. Así lo hicieron nuestros antepasados. Decían el dicho que hay que hacer de tripas corazón para decir que hay que salir adelante como del lugar. Así lo hicieron nuestros antepasados y por eso estamos aquí. Les debemos también a todos ellos que sobrevivieron a tantas cosas, salir también nosotros bien de estas crisis. Tenemos que, lo que ya les pedía antes, favorecer las diversas redes de apoyo, de apoyo social. Comuníquese con su familia extendida, creen redes, hagan grupos. Esto es verdaderamente importante. Si algo nos dimos cuenta con esta pandemia es que el apoyo de los otros es verdaderamente importante para no sentirnos solos, para no morir. El apoyo de los demás nos sostiene en momentos difíciles. De eso nos dimos cuenta que es verdaderamente importante. Ahora, hablemos de la resiliencia como una característica natural del ser humano, esta capacidad que tenemos de poder salir adelante, de poder darle la vuelta a los eventos difíciles y dolorosos y salir adelante. Los niños, entre más pequeños, perdonan y olvidan con facilidad. Esto los hace resilientes. Tienen mayor esperanza que un adulto. Ojalá sea así, que sus niños tengan mayor esperanzas que ustedes. Como tienen mucha imaginación y fantasía, entonces pueden encontrar soluciones a los problemas. Se toman la vida con menos seriedad que un adulto y confían más. Estas son características de un niño que lo hace naturalmente resiliente, a una niña naturalmente resiliente. Pero esto se potencia si hay dentro de la familia un grupo social que apoya, un grupo social que sostiene, unos padres que les modelan cómo debería de ser, darle vuelta a esta situación difícil, a estos problemas que tenemos y podemos salir adelante. Dice una frase por ahí, que nunca un mar en calma ha hecho a un buen marinero. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser un buen marinero necesitamos tormenta, un mar turbulento para saber hasta dónde podemos llevar nuestras habilidades como marinero. Esto es la vida. La vida es un mar a veces en calma, a veces turbulenta, a veces dificilísima, que pareciera que no vamos a salir adelante, que pareciera que se vuelve cuesta arriba. Pero aquí vamos.
aquí vamos, quienes sobreviven tienen la obligación de hacerlo bien. Y entonces, ¿esto qué es la vida? Así, con picos, con subidas, con bajadas, nos invita a que nos volvamos unos buenos marineros en este mar. Y como papás, pues a fortalecernos mucho y poder ser modelos para estas niñas que nos necesitan. Esto es lo que tenía para reflexionar con ustedes el día de hoy. Los dejo hasta aquí. Agradezco al colegio por la invitación. Mucho gusto. Espero nos podamos encontrar en algún momento.